fiabilidad, las bondades que este otorga han sido ya probados. Hay un antecedente de los otros países que le he dicho, que incluso países como Suecia, que tienen una alta tradición de respeto a los derechos humanos y libertades individuales, entonces lo aplican con eficiencia y eficacia, de suerte tal que no podríamos hablar o abonar a decir que esto genera discriminación, desigualdad, violación al derecho a la intimidad, como señalan los que están en contra de esta medida. Una ventaja de esta medida es que garantiza al usuario de este proceso de seguir viviendo en su entorno familiar. Pero además no solo seguir viviendo en el entorno familiar, sino coayudar a su familia desde el punto de vista económico, y fundamentalmente también permite que éste pueda reparar, económicamente hablando, el daño ocasionado a la víctima porque está realizando sus labores cotidianas de trabajo. Es menos costoso que la pena de internamiento, indudablemente que cuesta un poco menos. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿cuánto se gasta por un interno en un centro penal? Aparte de que aproximadamente son entre 6 o 7 soles, no sé si se ha cambiado el monto asignado por el concepto de rancho, hay que tener en cuenta todos los otros costos que entrañan personal, seguridad, establecimientos penales, todo aquello que tiene que ver con seguridades que se dan, la implementación de medidas de seguridad, la vigilancia interna que tiene que haber y otros riesgos también que se presentan en un establecimiento penal. Se dice que comparativamente con la prisión, acá hay más protección de intimidad del usuario que con el otro sistema. ¿Qué pasó con un puntero? Bien, vamos a ver las normas que regulan la vigilancia electrónica personal. Fíjense, el 18 de enero del año 2010 se dio la ley, ahí está, se dio la ley 29.400, si no mal recuerdo es 29.450, no, 499, 29.499. Esta ley establece la vigilancia electrónica personal. Inmediatamente después se dio el reglamento para implementar la vigilancia electrónica personal. Y a su vez también se dio años después, porque esto quedó en el tintero, aun cuando ya se había publicado, un decreto que modificaba algunos artículos para la implementación, pero siempre en la misma línea, con la misma finalidad y con los mismos fundamentos. El decreto ley 1229, ¿por qué significa un avance en el año 2015? Porque declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura de los servicios penitenciarios, incorpora muchos supuestos importantes, pero algo más importante, permite que para la prestación de servicios, porque se declara en emergencia, para la prestación de servicios también ingresen empresas privadas en el ámbito de infraestructura, en el ámbito de alimentación, en el ámbito de seguridad, y uno de estos es precisamente que optimiza la implementación de esta ley. Pero no era suficiente tener estas leyes, necesitábamos más, teníamos que tener protocolos específicos de ejecución. ¿Cómo se ejecuta? Y se publicó en el año 2016. Pero dijeron, un momento, no es solamente protocolos específicos de ejecución, hay que aprobar protocolos específicos de actuación interinstitucional. ¿Cómo va a trabajar la policía? ¿Cómo va a trabajar el INPE? ¿Cómo va a trabajar el Poder Judicial? ¿Cómo va a trabajar la empresa privada? Tenemos que nombrar agentes de enlace, porque aquel que tiene una medida como esta tiene que ponerse en conocimiento de la policía y tiene que haber un coordinador. Hasta hace unas horas se llamaba agente de enlace. Hoy día me han traído a mediodía el nuevo protocolo que va a ser publicado recién, y ahora tiene el nombre de coordinador, ¿no? Es bueno que todos los operadores cuenten con eso, porque es un camino bastante sencillo y ahí se advierte todo el ITER, toda la ruta que tiene que seguir este trámite. Bien, y se dio un nuevo marco legislativo, porque en la anterior 29.499 se establecía que solamente esto era
para condenados y procesados, y el límite de la pena era 6 años de pena privativa de libertad. Ahora ese plazo se ha extendido a 8 años de pena privativa de libertad, claro, indudablemente con excepción de aquellos que la norma prohíbe, y hay un decreto supremo en donde se aprueba el reglamento de la ley del decreto legislativo 1322. Esta es la estructura que tiene nuestra norma y su reglamento. Ahí está la definición, la finalidad, los principios, las modalidades, el ámbito de aplicación, etc. Pero, ¿cuál es la definición que utiliza la norma? Pero hay varias definiciones porque van a ver que difieren algunas pequeñas cosas con las otras normas anteriores. Primero, es una medida, indudablemente, la judicium, ordenada por la autoridad judicial. Solo a pedido de parte. También puede pedirle al fiscal, con el consentimiento del condenado o del procesado, a favor del mismo. Que revistan las condiciones previstas, tiene que tener las condiciones establecidas en la aplicación de la norma. ¿Con qué finalidad? Con una finalidad específicamente de control, con un propósito de control para monitorear el tránsito del condenado, del procesado, de un radio de acción o desplazamiento. Y entonces la conclusión es, primero, es un mecanismo de control. Su finalidad es monitorear el tránsito de las personas procesadas y también condenadas. Sentenciadas. Está muy bien, correcto. Y la acción de vigilancia electrónica se engloba en un radio de desplazamiento determinado, solo el inmueble del procesado, pero también un radio de desplazamiento que el juez puede respectivamente determinar cuando autorice que éste, por ejemplo, trabaje. Y entonces, los puntos de referencia, ¿cuáles son para esta medida? El domicilio del beneficiario y el lugar que señale el beneficiario. Su objetivo, regular la vigilancia electrónica como una alternativa a las medidas de restricción o a la conversión o a la pena. Su finalidad, indudablemente, es contribuir con los niveles de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios a través de esta vigilancia, disminuyendo los costos que ya hemos señalado, ¿no? Permite efectivizar de una manera más óptima la medida cautelar, ¿no? Y así también los beneficios penitenciarios, y impedir la reincidencia en aquellos que son monitoreados. Principios: proporcionalidad, individualización y eficacia. Esos son los principios. ¿Por qué proporcionalidad? Porque, en primer lugar, frente al internamiento, me queda 10, avanzo rápido, es más. Bien, los principios los van a encontrar en la norma. O sea, es para determinados casos, para delitos de menor lesividad, individualizado respecto de una sola persona, y es la eficacia que da este sistema. Hay presupuestos técnicos, jurídicos y económicos. Acá están los supuestos para aclarar. Para el caso de procesados, cuando la imputación se refiera a comisión de delitos sancionados con una pena no mayor a 8 años. Ojo, no es que la pena que pudiera merecer una prognosis de pena sea 8 años, no. Es que en el tipo penal, como pena máxima, está establecida la pena de 8 años. Y también para aquellos condenados que tengan impuesta una sentencia condenatoria de pena privativa efectiva no mayor a 8 años, en tanto estén dentro de los supuestos que establece la norma y no dentro de los impedimentos que ha señalado la norma. Y aquí hay varios supuestos que se pueden presentar en la práctica judicial. Pero la ley también señala lo siguiente y dice: si bien es cierto que esta es una medida para los supuestos que yo he señalado, el juez al momento de dictar la medida tiene que considerar prioritariamente estas circunstancias para poder conceder. Ojo, la norma dice que es una pena. La norma dice que es una pena. Pero, y hay varios autores que han escrito y han dicho, esta es una modalidad de pena.
¿no? Porque nosotros tenemos la pena privativa de libertad, limitativa de derechos, ¿se acuerdan? La pena de multa, pero... 4, sí. Pero, ¿es una pena? ¿Es una modalidad más de pena? No. Otros decantamos porque es una sustitución de pena. Porque si fuese una pena, en la parte especial del Código Penal señalaría debe ser sancionado con pena privativa de libertad o con pena privativa con vigilancia electrónica personal, y no lo dice. Es una sustitución de pena. Por eso es que se permite que el condenado pueda pedir la sustitución de la pena que vamos a ver ahora. Bien, estos son los supuestos prioritarios para implementar esta medida. Son grupos vulnerables, por eso es la prioridad, porque son grupos vulnerables. Mayores de 65 años, los que tengan una enfermedad grave, los que tengan una discapacidad física, las mujeres gestantes, el padre o madre que sea cabeza de familia. Pero acá esto se tiene que acreditar, porque esos son los supuestos. Se tiene que acreditar con una pericia. En el caso de los procesados, tiene que acreditarlo con una pericia de una institución del Estado oficial o particular, pero registrada ante el Sistema Nacional Penitenciario. Y en el caso del sistema de los que están los procesados, que están privados de libertad, tienen que acreditar esto con el reconocimiento médico practicado en la institución penitenciaria, que establezca esto. También, además, en el caso de los discapacitados, tiene que estar inscrito en CONADIS, y eso obra en su documento de identidad. Antes de que me olvide, cuando se trata de que él señale el domicilio, para que señale domicilio, ojo, o sea, tiene que acreditar con el certificado domiciliario, con el título de propiedad, con el certificado de posesión, con el pago de los impuestos, con el pago de los arbitrios municipales, porque él no puede decir voy a estar en este domicilio, tiene que acreditar que vive dentro de ese domicilio y acompañar con quienes vive dentro de ese domicilio y acreditar dónde trabaja, cuál es su situación laboral, qué arraigo familiar tiene, los documentos de todos los hijos. Es un poco complejo, no es tan sencillo. Estos son los supuestos de improcedencia. Todos estos delitos están excluidos de este sistema de vigilancia. También están excluidos aquellos que son partes o miembros integrantes de una organización criminal, o la persona que vinculada o que actúa por encargo de esta organización criminal. Tampoco pueden acceder los que tengan la condición de reincidentes o habituales, o alguien que se le haya revocado alguna pena alternativa a la privativa de libertad, un beneficio, una reserva de fallo. Pero además acá, en la ley, en el reglamento de la ley, de la primera ley, la ley madre, llamémosla así, hay una circunstancia que no dice en la última norma, no lo dice, y dice así claramente, y no aparece en ninguna derogación, y dice, no está, ¿no? Están dentro de las causales de improcedencia, que no está permitido, para aquel que hubiese sido condenado por un delito doloso. No establece qué tipo de pena, pero basta que tenga un antecedente. No, aparte del reincidente, aparte del habitual, no tiene que haber tenido una condena, tiene que ser primario. Estos son los supuestos de improcedencia por artículos del Código Penal. Lo que yo les señalé antes son los condenados, por qué delitos tenemos en las cárceles condenados, y estos son los impedimentos, los supuestos que no procede: trata, secuestro, lesiones graves, violación, actos contra el pudor, violación sexual, extorsión. Acá, en los delitos funcionariales, aquellos de infracción de deber, también están marcaje, reglaje, genocidio, confusión, cobro indebido, colusión, peculado doloso y peculado culposo. Fíjate que peculado culposo tiene una pena de 2 años de pena privativa de libertad como pena máxima, pero está excluida. Yo creo que tiene que ver con la Convención de Viena, de la que nosotros hemos suscrito, somos signatarios y tenemos un compromiso de persecución de delito con relación a delitos funcionariales. Correcto, cohecho, negociación incompatible. Avanzo. Acá está. ¿Cuáles son las modalidades? Un error electrónico.
en procesados y en condenados. En procesados como medida coercitiva personal, pero ojo, también en procesados cuando para la cesación de la prisión, ¿correcto? Para la cesación. Como medida coercitiva es una modalidad de la comparecencia con restricciones, es una restricción a la comparecencia y es más, puede darse un arresto domiciliario con esta restricción. En condenados como pena por conversión, es una pena sustituta. Si la pena es de 8 años, puedo pedir la sustitución de la pena dentro de los delitos que están permitidos a razón de un día de pena privativa de libertad por un día de libertad, uno por uno, ¿no? Y también sirve como control de beneficios penitenciarios para los efectos del cumplimiento del beneficio de liberación condicional y de libertad vigilada. Acá están los requisitos que se necesitan. Estos son bastante sencillos, los que si se quiere se presentan ante el juez, pero después viene todo el procedimiento para ello. Siempre tiene que ser en audiencia, siempre tiene que ser en audiencia. ¿Cómo estoy con la hora? Ya, 5 minutos. El juez, en el momento de dictar la resolución, tiene que señalar lo siguiente. Primero le dicta reglas de conducta bajo apercibimiento expreso, dice la norma, de la revocación. No puede variar, cambiar del domicilio en donde cumple la medida de vigilancia electrónica. Tiene que comparecer cuando es requerido por la autoridad que lo está monitoreando y tiene que permitir el acceso del personal del INPE a su domicilio, ¿no? En la medida de que esto vaya en correlación con el cumplimiento eficaz de la medida. Está prohibido de manipular o dañar el mecanismo electrónico que se utiliza por sí mismo o a través de tercero, ¿no? Tiene que pagar oportunamente el costo por el uso del dispositivo electrónico, de ser el caso, porque el juez excepcionalmente puede decretar de que no haya pago alguno o reducir el pago del mismo. Entonces, la primera pregunta que yo me hice fue la siguiente, y seguramente ustedes se van a preguntar: ¿qué pasa si le sustituyo la pena por 8 años de pena privativa de libertad y estimo que tiene que pagar 540 soles mensuales? Primero, que todavía no se ha dado en el TUPA para saber, porque él tiene para el registro, para el chequeo, para todas las diligencias previas, él tiene que pagar, y en el TUPA tiene que salir establecido el monto que le corresponde pagar. Pero la pregunta era: ¿qué pasa si lo condenan a 8 años de pena privativa de libertad y pide la suspensión, o mejor dicho, pide la variación, la sustitución por un sistema electrónico de esta naturaleza? Entonces, ¿cómo se efectúa el pago? Como el servicio de cable, como el servicio mensual de móvil, ¿sí? Así es. Así es. Porque no tiene que pagar todo adelantado, sería imposible. Bueno, de acuerdo, yo tuve la oportunidad, todavía esto no está regulado, pero yo he tenido oportunidad de conversar con funcionarios justamente antes de ayer, con funcionarios del INPE, e indudablemente él tiene que pagar de manera mensual, porque es irrazonable pedir a alguien que pague todo. Y si no cumple con el pago, una de las reglas para impedir la revocación es el cumplimiento oportuno del costo por el uso del dispositivo electrónico. Independientemente de estas reglas, el juez también en la propia resolución tiene que pedir a la dependencia, ordenar a la dependencia policial a la que pertenece el procesado o el condenado, ¿no?, para que éste actúe frente a una alerta grave o muy grave comunicada por el INPE para ubicar y detener al procesado, ¿no? Hay el apercibimiento expreso, les decía yo, de revocar la medida, y otras más que él considere necesarias. Dos tipos: dentro del perímetro del domicilio o con tránsito restringido. Ahí el beneficiario que solicita va a estar restringido al ámbito que se señala dentro del domicilio. Porque también ustedes se preguntarán: ¿y qué pasa si vive en un edificio familiar? ¿Tiene acceso a todo el domicilio? No, solo aquel que señale la resolución, y la resolución señalará el ámbito en el que él tiene, digamos así, hablando en términos métricos, que él tiene que desplazarse. La otra es
vigilancia electrónica con tránsito restringido, se le permite su desplazamiento por determinadas rutas a ciertos parámetros, tiempos y horarios que determine el juez sobre la base del informe de verificación técnica que previamente ha hecho el INPE, y esto permite pues que él se desplace en casos de emergencia a un centro de salud, tiene que dar cuenta a un centro de estudio o centro laboral. Esta es la diligencia de instalación que tienen ustedes ahí, porque esta diligencia de instalación se hace en el domicilio del penado. Hay todo un procedimiento cuando se trata de condenado, cuando se trata de procesado, cuando se trata de alguien que está libre, se pone a derecho y obtiene esta medida, sobre cómo tiene que ser trasladado por la policía, por el INPE, el registro, y indudablemente es en el domicilio la instalación. El juez señala día y hora para la instalación, no puede exceder de 48 horas después de culminada la audiencia. Se notifica al INPE, se instala en el domicilio dispositivo y se levanta un acta que tiene que ser suscrito por todos los que intervienen. Puede intervenir el fiscal y también el abogado defensor del condenado o del procesado. Es un acta bastante extensa. Este es el contenido del acta de diligencia de instalación del instrumento electrónico, ¿no? Información necesaria y fundamental. Hay un seguimiento y monitoreo permanente. Y acá, para concluir, gracias, aprovecho esto es mucho más largo, estoy corriendo prácticamente, sé que están cansados. Hay niveles de alerta: una incidencia leve, una incidencia grave o una incidencia muy grave. O sea, una incidencia leve puede ser la suspensión breve del servicio o una pequeña manipulación que lanza una alerta o está fuera del radio de control, está una alerta. La grave es cuando ya sale de la esfera que se le ha asignado, de la geolocalización establecida, y la muy grave, la destrucción, indudablemente.